Baek Saeon es el portavoz más joven de la oficina del presidente y proviene de una familia prestigiosa. No solo es guapo, sino también talentoso. Donde quiera que aparece, todas las miradas de las mujeres lo siguen. Para los extraños, este recién llegado a la política parece excepcional, pero para su esposa, Hong Hee-yoo, no es más que un hipócrita. Saeon representa a la Casa Azul en la respuesta a una situación de rehenes terroristas y resuelve el problema de manera racional, presentando la postura del gobierno. Hee-yoo ha visto a Saeon hablar en televisión en numerosas ocasiones. Después de un accidente, desarrolló afasia. Si fuera posible, le gustaría atravesar la pantalla y exponer la verdadera naturaleza de Saeon frente a todos, para que todos sepan cómo este hombre admirado trata a su propia esposa. Hee-yoo trabaja como intérprete de lenguaje de señas para una cadena de televisión. Tras terminar su trabajo y volver a casa, se enfrenta a la presión tanto de su suegra como de su propia madre. Con la proximidad de las elecciones, su suegra le pide que deje su trabajo y sea una esposa devota. El año pasado, se sentía asfixiada y Saeon aceptó dejarla trabajar, aunque su nombre y rostro no debían ser revelados al público. Su madre repite las palabras de la suegra, pero ella la ignora. Después de que la suegra se va, la madre de Hee-yoo comienza a quejarse diciendo a Hee-yoo que después de haber tomado el novio de otra persona, debería haberlo hecho mejor. Hasta ahora, Hee-yoo, a quien su madre considera inútil, aún no ha logrado ganarse el corazón de su esposo. Nadie está a su lado, por lo que con el corazón roto, Hee-yoo conduce bajo la lluvia torrencial, sin saber a dónde ir. En el camino, enciende la radio, pero la señal es inestable y el navegador también le indica que se ha desviado de la ruta. Intenta reducir la velocidad, pero el coche acelera sin control. Frena desesperadamente, pero no funciona. Finalmente, Hee-yoo gira el volante con fuerza para detener el coche. Intenta salir, pero las puertas están atascadas. De repente, recuerda una noticia sobre incidentes similares provocados por piratas informáticos que instalan malware en el software de navegación de los vehículos para controlarlos de forma remota. Aterrorizada, Hee-yoo golpea las puertas intentando salir. De repente, una luz cegadora destella mientras pasa un camión. Hee-yoo se agacha y al mirar hacia arriba, ve a un hombre de negro acercándose a su coche. El hombre toma a Hee-yoo como rehén y usa un número extranjero para llamar a Saeon, amenazando con matar a su esposa Hee-yoo. En un momento crucial, el teléfono de Saeon está sin batería, pero después de cargarlo, llama inmediatamente para comprobar el paradero de Hee-yoo y se entera de que había estado con su suegra esa tarde. Saeon llama a su suegra, quien le dice que llevó a Hee-yoo a casa y que tenía previsto que volviera después de la cena. Saeon cuelga y ordena a sus hombres que rastreen el número extranjero, pero justo cuando regresa a su asiento, el número extranjero vuelve a llamar, afirmando tener un cuchillo en el cuello de Hee-yoo y preguntando cuánto de rescate está dispuesto a pagar para salvar a su esposa. Él piensa que es una broma, sin saber la verdadera amenaza que enfrenta Hee-yoo, por lo que el hombre de negro no logra obtener el rescate y estrangula a Hee-yoo con una cuerda. Hee-yoo está muy triste, ya que ella es solo una rehén enviada a Saeon, a quien obviamente no le importa si vive o muere. Frustrado, el hombre de negro vuelve a llamar, pero Saeon cuelga. El hombre de negro desahoga su ira en el coche, hiriendo a Hee-yoo en el cuello. Le dice que el teléfono es especial, que solo puede llamar a Saeon, que usa automáticamente un modificador de voz y que no se puede rastrear durante 10 minutos. También ha manipulado el auto, pero a pesar de sus esfuerzos, Saeon sigue sin responder. En ese momento, Saeon vuelve a llamar, ya que su asistente ha marcado el número accidentalmente mientras lo rastreaba. Al escuchar la amenaza de matar a su esposa, Saeon no le da al hombre la oportunidad de intimidarlo, y le dice a la persona que ha llamado que vuelva a llamar después de que Hee-yoo muera. Furioso, el hombre destroza el coche, y Hee-yoo se siente aún más desesperada, por lo que de repente acelera, queriendo morir con el hombre de negro. Él se da cuenta de su movimiento, por lo que agarra el volante y el auto gira 360 grados. El hombre de negro se desmaya en el asiento trasero, cuando Hee-yoo escucha la radio y se entera de que una situación de rehenes se ha resuelto con éxito, dándose cuenta de que Saeon ha obtenido otro logro, y siente que no tiene lugar en el corazón de Saeon. Después del trabajo, Saeon le pide a un periodista conocido que rastree el número extranjero. Aunque es una llamada fraudulenta, tiene un mal presentimiento y acelera por la carretera, perdiendo su calma habitual. Cuando llega a casa y ve a Hee-yoo cocinando, está más convencido de que era solo una estafa, comentando casualmente que sigue viva, lo que hace creer a Hee-yoo que Saeon sabía sobre su secuestro y no quería salvarla. Ella pierde toda esperanza en él y recuerda que el día de su boda, hace 3 años, Saeon había dejado claro que Hee-yoo era solo una sustituta. La boda no fue pública y nadie sabía quién era su esposa. Le presentó a Hee-yoo un contrato para que lo firmara, con 3 cláusulas importantes. La novia no podía pedir el divorcio, no debía revelar su nombre ni su rostro y pagaría 2.000 millones de won si incumplía alguna cláusula. Gracias a este contrato, nadie sabe que la esposa de Saeon es Hee-yoo después de 3 años de matrimonio. Esa noche, Saeon le ordena a su asistente que siga rastreando el número para evitar más incidentes, además quiere un equipo de confianza para proteger a Hee-yoo, manteniendo en secreto su identidad como su esposa. Al día siguiente, Saeon le pide a Hee-yoo que lo acompañe a un banquete ofrecido por el embajador británico. La esposa del embajador es sorda y necesita a Hee-yoo para que le interprete el lenguaje de señas.
El embajador piensa que Hee-Yu es la esposa de Saeon, pero Hee-Yu le explica que ella es simplemente la intérprete del lenguaje de señas que ha traído Saeon. El embajador se pregunta por qué nunca ha visto a la esposa de Saeon en eventos oficiales, y Saeon explica que su esposa es su punto débil, ya que debido a su papel, puede ser atacado desde muchos lados. En cierto modo, es el chivo expiatorio del gobierno, por lo que no quiere que su esposa sea expuesta a ataques indiscriminados, por lo que el embajador elogia a Saeon como un romántico incurable. Sin embargo, a Hee-Yu le resulta difícil discernir la verdad en sus palabras. Ella lo interroga usando lenguaje de señas y él responde que no quiere exponerse a ataques indiscriminados, aunque se siente profundamente herido, y Hee-Yu piensa que él es simplemente un villano terrible. Saeon no entiende el lenguaje de señas y antes de irse, Hee-Yu usa el lenguaje de señas para sugerir que la esposa de la que Saeon habló podría no ser ella. Luego va al baño para calmarse. Durante este tiempo, Saeon recibe otra llamada del número extranjero, en la que el interlocutor le informa de su asistencia a la cena del embajador británico e incluso de lo que ha cenado. Saeon mira a la multitud, tratando de identificar a la misteriosa persona. Un hombre que habla por teléfono en el segundo piso le llama la atención y luego lo sigue hasta el baño, pero se da cuenta de que se ha equivocado de persona, ya que el hombre está hablando con otra persona. Para que sus subordinados tengan más tiempo para rastrear el número, Saeon intenta prolongar la llamada. La misteriosa persona que llama revela que Saeon originalmente iba a casarse con la hija mayor de la familia Cheongundali, quien huyó el día antes de la boda, lo que llevó a su matrimonio con la hija menor, Hee-Yu, arreglado por ambas familias. La persona que llama acusa a Saeon de tratar a las hermanas Hong como un ascensor, utilizándolas a su conveniencia, por lo que Saeon exige saber qué quiere la persona que llama. La persona que llama exige que abandone a Hee-Yu y traiga de vuelta a su prometida original. Entonces se revela que la identidad de la misteriosa persona que llama es Hee-Yu, escondida en el baño. El día anterior, después de que Saeon permitiera que el hombre de negro manejara a Hee-Yu como le pareciera conveniente, ella, en su extrema ira y habiéndose recuperado de la afasia, le gritó a Saeon y luego aceleró el auto, con la intención de morir con el hombre de negro. Después de que el auto dejó de girar, ella salió ilesa, pero el hombre de negro se había desmayado. Al ver el teléfono del hombre de negro frente a ella, lo tomó y lo usó para negociar con Saeon como el hombre de negro. Saeon declara que nunca abandonará a Hee-Yu y está furioso porque la misteriosa persona la ha involucrado, por lo que golpea una pared con ira y jura atrapar a la persona él mismo. Hee-Yu, haciéndose pasar por el estafador, amenaza a Saeon para que la deje y que le dé 2.000 millones de wons. Durante su intercambio, ella le informa a Saeon sobre las heridas que había sufrido la noche anterior. Hee-Yu acusa a Saeon de ser cruel e indiferente con ella, y que aún así, quiere mantenerla atada a él. Cuando Hee-Yu sale del baño y ve a Saeon en la puerta, se da la vuelta y huye en silencio. Sin embargo, Saeon la nota y la lleva a una habitación vacía para preguntarle si había tenido un accidente automovilístico la noche anterior. Hee-Yu escribe una confirmación en su teléfono, y Saeon, incapaz de controlar su ira, abre su ropa para verificar si tiene heridas y al ver marcas en ambos lados de su cuello, se enoja aún más. Le pregunta si ha visto el rostro de la misteriosa persona, a lo que ella responde que la persona llevaba una gorra y una máscara y que no ha visto con claridad. Saeon culpa a Hee-Yu por no informarle sobre un incidente tan grave, e internamente, Hee-Yu lo critica por decirle a la misteriosa persona que se comunicara con él una vez que estuviera muerta. Saeon ordena a Hee-Yu que siempre tenga un equipo de seguridad cuando viaje y que vaya al hospital para un chequeo médico. Además solicita al funcionario administrativo que obtenga la lista de todas las personas que han acudido a la embajada ese día para una investigación exhaustiva. Hee-Yu recuerda repetidamente su reciente llamada telefónica con Saeon después de regresar a casa, ya que Hee-Yu detectó miedo en la voz de Saeon, lo que le agradó. Hee-Yu especula que Saeon estaba enojado y asustado porque la ve como su posesión y alguien ha manipulado su pertenencia, lo que le causa disgusto. De repente, Hee-Yu recuerda haber gritado a Saeon en el auto la noche anterior. Si Saeon viera las imágenes de la cámara del tablero, su capacidad secreta para hablar quedaría expuesta, por lo que corre al garaje justo cuando Saeon sale del auto, pero afortunadamente, la cámara del tablero no ha grabado nada. Saeon exige una explicación sobre la cámara del tablero, pero en ese momento una motocicleta casi la atropella por lo que Saeon rápidamente atrae a Hee-Yu hacia sus brazos y el contacto cercano los hace sentir incómodos a ambos. Luego Saeon le pide a Hee-Yu que deje su trabajo y se quede en casa, pero Hee-Yu se niega, queriendo seguir trabajando. Saeon cede, pero insiste en que un guardaespaldas la siga. Al día siguiente, Hee-Yu acude al juzgado para trabajar como intérprete de lenguaje de señas, mientras la guardaespaldas de Saeon la vigila desde fuera. Después de la audiencia, las partes implicadas comienzan a discutir y Hee-Yu llama rápidamente a la guardaespaldas para pedir ayuda, pero después de resolver el problema, la mujer se da cuenta de que Hee-Yu ha desaparecido. Antes, Hee-Yu había ido al baño y vio una sombra en la puerta, lo que le recordó a su secuestrador, la asustó y no quiso salir. Al no poder encontrar a Hee-Yu, la guardaespaldas informa urgentemente a Saeon, que está en una reunión y se distrae. Le ordena a la guardaespaldas que llame a la policía si no la encuentra, pero Saeon está demasiado ansioso para concentrarse en el informe de su subordinado y se queda mirando su teléfono hasta que la guardaespaldas le envía otro mensaje diciendo que ha encontrado a Hee-Yu.
Se relaja, pero se pone tenso nuevamente después de que la guardaespaldas le informe que Hee-Yoo está con un hombre y le envía una foto de ellos hablando. Al ver a Hee-Yoo sonriéndole al hombre, Saeon no puede evitar desahogar su frustración con la guardaespaldas, criticándola por chismear en lugar de proteger a Hee-Yoo. El hombre con el que Hee-Yoo está es Ji Sang-woo, su superior de la universidad, con quien había perdido contacto hace 3 años. Sang-woo había estado preocupado por su seguridad hasta que la vio trabajando como intérprete de lenguaje de señas en la televisión. Sang-woo le da su tarjeta de presentación, mencionando que trabajará en su estación de televisión para un proyecto y espera cenar con ella. Cuando Hee-Yoo llega a casa, su madre la visita y le trae un conjunto de lencería sexy. Entonces su madre la amenaza, recordándole las condiciones que impuso de enviar a su padre a un buen asilo de ancianos cuando se casó con Saeon en lugar de su hermana. Si Hee-Yoo no actúa como la esposa de Saeon, su padre podría ser expulsado a la calle en cualquier momento, por lo que sin otra opción, Hee-Yoo acepta la lencería. Después de bañarse, se pone la lencería sexy y usa el teléfono especial para llamar a Saeon, quien deduce que solo la familia sabe sobre la fuga de su hermana, por lo que la misteriosa persona que sabe tanto debe ser cercana a él. Para recuperar el control, Hee-Yoo toma una foto de su muslo y se la envía a Saeon, amenazándolo con una historia inventada si no cumple con sus demandas, pero Saeon se burla, alegando que nadie conoce a Hee-Yoo mejor que él y que una foto falsa no lo engañará. Hee-Yoo lo acusa de ser simplemente un esposo por apariencias y quiere que él vea por sí mismo si el muslo es realmente suyo, pero después de colgar el teléfono enojada, Hee-Yoo se da cuenta de que se ha implicado a sí misma. Si Saeon realmente va a verificarlo, no sabría qué hacer, por lo que Hee-Yoo yace en la cama sin poder dormir y al escuchar los pasos de Saeon, se asusta tanto que se mete debajo de las sábanas. Saeon entra en la habitación y retira la manta de Hee-Yoo. Al principio no lo logra, así que lo intenta con más fuerza, pero accidentalmente cae sobre Hee-Yoo, quien gira la cabeza incómoda. Saeon decide no revisar su muslo y se pone de pie, diciéndole que solicite un puesto de intérprete de lenguaje de señas en la oficina presidencial mañana. Saeon va a la sala de estar, ve las copas en la mesa y recuerda la escena de hace 3 años cuando se casaron por primera vez. Llegó a casa y encontró que Hee-Yoo había preparado una mesa llena de platos y se había quedado dormida en la mesa. Hee-Yoo le pareció muy linda y no pudo evitar sonreír en secreto. Al verlo regresar, Hee-Yoo bebió el vino de un trago, reunió coraje y se acercó a bailar con él. Saeon se acercó tentativamente a Hee-Yoo, quien cerró los ojos nerviosamente, pero Saeon le advirtió severamente a Hee-Yoo que no trajera emociones a su relación, y que no había necesidad de actuar como una marioneta frente a él, ni tampoco era necesario que Hee-Yoo siguiera las órdenes de su madre en ese caso. Después de esa noche, los dos nunca volvieron a tener contacto cercano, y sus 3 años de matrimonio han sido falsos. Al siguiente día, Hee-Yoo se despierta temprano, descubre que Saeon no ha ido a trabajar y le pregunta si quiere desayunar. Hee-Yoo analiza que Saeon no quiere compartir el desayuno con ella y debe estar ordenándole que prepare la comida. Ella entra en la cocina, pero Saeon también entra, saca varios ingredientes, le pide que lo ayude a cocinar y preparan un delicioso desayuno juntos. Entonces Saeon le pregunta si Sang-woo, con quien se reunió ayer, es confiable, y Hee-Yoo escribe 4 caracteres en su teléfono, diciéndole que es una buena persona. Saeon se enoja después de leerlo, coloca el desayuno en la mesa y le ordena a Hee-Yoo que se lo coma todo sin dejar nada. Mientras tanto, un funcionario investiga las imágenes de vigilancia del día del secuestro y encuentra un punto sospechoso. Una persona vestida de negro abrió la puerta del coche y entró en el de Hee-Yoo sin ninguna resistencia, como si fuera algo completamente casual. Saeon no puede entenderlo, le pregunta a su amigo qué significa eso, y el amigo concluye que su esposa tiene una aventura. Saeon está atormentado por dentro, cuando Hee-Yoo vuelve a llamar a Saeon como una persona misteriosa. Saeon le dice que vuelva a llamar en 5 minutos, pero después de 5 minutos, Hee-Yoo descubre que su llamada ha sido transferida al buzón de voz. Preocupada de que Saeon pueda haber descubierto algo sobre ella, se apresura a volver a casa, pero cuando Hee-Yoo llega a su casa, se encuentra con que Saeon aún no ha regresado. Por la mañana, Hee-Yoo enciende la televisión y las noticias transmiten una explosión accidental en la oficina presidencial en la que 6 miembros de la oficina resultaron heridos. La policía descubrió que el culpable había hecho múltiples llamadas amenazantes, pero lo que sorprende a Hee-Yoo es que la grabación amenazante expuesta es su llamada de extorsión a Saeon. Antes de que Hee-Yoo pueda reaccionar, Saeon, despeinado y sucio, regresa a casa, la lleva a la mesa del comedor y declara que ella es la única pista en ese momento y que debe ser verificada. Después de decir esto, Saeon quiere revisar el muslo de Hee-Yoo, pero ella lo detiene. En realidad, el matrimonio de Hee-Yoo con Saeon tiene una historia oculta que ella no conoce. Hace 3 años, su hermana amenazó a Saeon con cancelar este matrimonio por negocios, y Saeon preguntó si la familia estaba obligando a Hee-Yoo a casarse con un hombre despreciable. Su hermana lo confirmó, burlándose de que nunca había visto a una madre empujar a su hija a un pozo de fuego, por lo que Saeon exigió que la boda se llevara a cabo según lo planeado y que la novia fuera reemplazada por Hee-Yoo. Volvemos a la noche anterior, cuando un hombre de negro deja una caja parecida a una pizza en la puerta de la oficina. El subordinado de Saeon la confunde con el pedido de comida para llevar de un compañero y la lleva al interior. Para su sorpresa, contiene una bomba que explota nada más abrirla.
Tras despertar de la inconsciencia e ignorar sus heridas, Saeon toma su teléfono para confirmar los mensajes de seguridad y ve que Hee-Ju ha vuelto sana y salva a casa, lo que lo alivia. Ya sea una llamada secreta o de una misteriosa bomba, Saeon es siempre la parte pasiva, y su única pista es una foto de la pierna de Hee-Ju enviada por la otra parte. Sospecha que todas las amenazas están relacionadas con Hee-Ju y corre a su casa para comprobar si tiene un lunar en la pierna. A pesar de su resistencia, la lleva al dormitorio para interrogarla sobre por qué la persona misteriosa la conoce tan bien mientras le sube la falda, y la situación se complica. Presa del pánico, Hee-Ju pregunta qué intenta confirmar Saeon y ella revela que ha sido secuestrada por la persona misteriosa, además de haber resultado herida. Ambos son víctimas, pero Saeon duda de ella en lugar de perseguir al culpable. Justo en ese momento, Saeon recibe una llamada de su asistente y tras disculparse con Hee-Ju y ajustarle la falda, sale de la habitación. El alivio temporal de las sospechas permite aliviar la tensión de Hee-Ju. El asistente informa a Saeon que la policía sospecha de recientes casos de incendios provocados en las cercanías, incluido uno en su oficina. Saeon duda de esta coincidencia y especula con la posibilidad de que el incendio provocado sea para encubrir estos incidentes. Ordena a su asistente y a la policía que investiguen por separado y da instrucciones para que no se revelen las grabaciones completas de las amenazas, por lo que las noticias emiten una versión editada. Más tarde, Saeon ve a Hee-Ju limpiando cristales rotos y le advierte que proteja sus manos, ya que son su medio de vida. De vuelta en la oficina, Saeon revisa los mensajes de Hee-Ju con Sang-woo y se detiene en su foto juntos, sintiendo celos y sospechas de Sang-woo. Puede ver sus planes para cenar, lo que lo enfada aún más. Mientras tanto, Sang-woo, incitado por una colega, comparte su historia de crecer en un orfanato y encontrarse con un niño rico en una villa, lo que lo lleva a recordar momentos felices hasta que ocurre un incidente perturbador, lo que le hace terminar su historia abruptamente y marcharse a cenar con Hee-Ju. Hee-Ju y Sang-woo acaban de sentarse cuando ven en el restaurante a Na-Yuri, una compañera de la cadena de televisión. Na-Yuri menciona que tiene una cita para cenar con su ídolo y les advierte que no se queden mirando cuando se encuentren. Pronto, su ídolo, que resulta ser Saeon con un propósito, entra en el restaurante. Hee-Ju reza para que Saeon no se fije en ella, pero él camina directamente a su mesa, dirigiéndose a ella como traductora. Saeon afirma falsamente haber trabajado con Hee-Ju e insiste en unirse a su cena. En la mesa, Sang-woo se muestra muy atento con Hee-Ju y se comunica con ella utilizando el lenguaje de señas en todo momento, lo que pone muy celoso a Saeon. Este no deja de cuestionar los antecedentes de Sang-woo, creando un ambiente tenso entre ellos. Incapaz de soportar el ambiente sofocante, Hee-Ju se excusa para ir al baño. Saeon también se excusa para hacer una llamada telefónica e intercepta a Hee-Ju en la puerta, y ella teclea en su teléfono, expresando su disgusto por su descortesía hacia su compañero. Saeon siente que está defendiendo a Sang-woo y le pregunta que cómo puede estar segura de que Sang-woo es una buena persona. Luego Saeon toma la tarjeta de visita de Sang-woo y se la entrega a un administrador para que lo investigue. Mientras tanto, Hee-Ju visita el centro de lenguaje de señas, donde una colega le pide que rellene una solicitud para un puesto de intérprete de lenguaje de señas en la oficina presidencial. A pesar de sus dudas sobre trabajar cerca de Saeon, su colega le dice que ese puesto le ayudará mucho en el futuro, sobre todo porque está pensando en divorciarse y necesita unos ingresos estables. Mientras conduce de vuelta a casa, Hee-Ju se aterroriza al ver que su coche vuelve a estar controlado por alguien, pero pronto las cosas vuelven a la normalidad. Sospechando que la misteriosa persona está cerca, corre a casa para revisar el teléfono especial, pero oye a Saeon acercarse y rápidamente esconde el teléfono. Cuando Saeon le pregunta a dónde va, Hee-Ju miente diciendo que va a comprar cerveza y helado a la tienda, pero Saeon insiste en que se quede en casa y sale él mismo a comprarlo. En cuanto se marcha, Hee-Ju saca el teléfono especial para llamarlo e instarlo a que acepte el divorcio, pero su conversación parece un tira y afloja para Hee-Ju, lo que la deja confusa sobre sus intenciones. Saeon vuelve a casa aún molesto por la llamada y le dice a Hee-Ju que no se divorciará de ella. Hee-Ju, pensando que ha descubierto algo, se atraganta con su cerveza asustada. Entonces Saeon le dice a Hee-Ju que se prepare para trabajar en la oficina presidencial, y Hee-Ju teclea para decirle que una vez que se convierta en la intérprete de lenguaje de señas allí, todo el mundo conocerá su cara y su nombre. A pesar de carecer de experiencia, conoce a Saeon lo suficiente como para adivinar lo que significan sus expresiones. Saeon, tras oír esto, se acerca como un lobo a un conejo, retando a Hee-Ju a adivinar sus pensamientos. Sigue molesto porque una persona misteriosa le ha dicho que tras 3 años de matrimonio, apenas se conocen y quiere cambiar esa situación. Esa noche, Saeon duerme a la fuerza en la cama de Hee-Ju y la obliga a acostarse también, sin permitirle que le dé la espalda. Cuando siente que Hee-Ju se duerme, abre los ojos, la observa, luego la cubre con una manta y se va. Al día siguiente, Hee-Ju se despierta de una pesadilla sobre su infancia, cuando su madre se volvió a casar. Sobrevivió a un accidente, pero su madre, disgustada, le tapa la boca para que no llore, diciéndole que la hija biológica de su esposo quedó sorda y su único hijo ha muerto, y que solo ella está sana. Si molesta a su rico padrastro, las echará de casa, por lo que su madre le ordena que guarde silencio, como si el trauma la hubiera dejado muda. De repente, Hee-Ju recibe un video del teléfono de su padre biológico, enviado por la misteriosa persona que conoce el teléfono especial que posee, y la persona cuestiona su propósito con el teléfono.
Con su padre como rehén, Hee-Yu confiesa que quiere el divorcio. La misteriosa persona parece complacida con esta respuesta, alineándose con sus objetivos y le permite seguir usando el teléfono, mostrándole unos dientes de forma amenazadora y advirtiéndole que no escape. Asustada, Hee-Yu corre al hospital, pero su padre está ileso y los dientes no son suyos. Sin embargo, su padre sigue repitiendo las amenazas, instando a Hee-Yu a llamar a la policía. De camino a la comisaría, el coche de policía emite ruidos similares a los de la noche en que Hee-Yu fue secuestrada. Ella se siente muy asustada, vomita al pensar en los dientes y se siente profundamente triste, reflexionando sobre su vida en la que nunca la han cuidado. Justo entonces, ve a Saeon salir del coche y acercarse a ella. Saeon le dice a la policía que siga adelante y que él se encargará del informe. La policía les pregunta por su relación y Saeon dice que Hee-Yu es su esposa. Tras dar instrucciones a los agentes, se lleva a Hee-Yu. Conmovida pero triste, Hee-Yu no puede evitar llorar en el coche y Saeon encuentra intrigante que llore en voz alta. Le da un pañuelo, animándola a llorar todo lo que necesite. Cuando Hee-Yu deja de llorar, Saeon empieza a hablar. Dejó su número de teléfono en la residencia de ancianos, que es como se enteró del incidente con el padre de Hee-Yu, y Saeon planea trasladar a su padre a una nueva residencia de ancianos. Hoy se supone que tienen que cenar con el padre de Saeon y a pesar de llegar tarde, Saeon primero acomoda a Hee-Yu en otra habitación. Se agacha y la interroga, diciendo que si ella fue la víctima, la policía empezará la investigación por su parte y le aconseja que confiese ahora si está ocultando algo. Al notar su expresión incómoda, Saeon sabe que su esposa oculta algo, pero en ese momento, llega la comida. Saeon le dice a Hee-Yu que se calme mientras él se encarga de las cosas con sus padres y explica a sus padres que Hee-Yu no se encuentra bien. Finge no oír el descontento de su padre e insta a este a hablar de asuntos importantes. Hee-Yu se despierta más tarde y se da cuenta de que ha pasado mucho tiempo. Se apresura a bajar las escaleras para disculparse con sus suegros y se sienta junto a Saeon. El padre de Saeon está muy disgustado, enfadado por haber sido engañado por el presidente Hon Il-kyun, que ha enviado a su defectuosa segunda hija en lugar de la mayor y desprecia a Hee-Yu por inútil. Entonces Saeon abre la puerta con frialdad, arrebata una cámara a alguien que intenta hacer fotos secretas, y expone el plan de su padre de publicar fotos de la cena para utilizar el estatus de Saeon en su campaña electoral. Saeon advierte severamente a su padre que es decisión suya participar en la campaña y no utilizar tácticas turbias. Después de hablar, agarra la mano de Hee-Yu para marcharse, cuando su padre les lanza un vaso de cristal y Saeon protege rápidamente a Hee-Yu en sus brazos. Su padre agarra a Saeon por el cuello, advirtiéndole de que su arrogancia no acabará bien, y Saeon sospecha momentáneamente que su padre podría ser la persona misteriosa, ya que haría cualquier cosa para someterlo. Le recuerda a su padre que solo puede presentarse a las elecciones gracias a su abuelo y que su éxito depende de su propia fuerza. Ignorando la reacción de su padre, Saeon se marcha con Hee-Yu. Hee-Yu intenta liberar su mano, pero Saeon se niega a soltarla y la lleva de vuelta a su edificio de apartamentos. En ese momento, Saeon recibe una llamada de un funcionario administrativo y le dice a Hee-Yu que suba primero. Al reflexionar sobre la protección y el cuidado de Saeon durante todo el día, Hee-Yu se siente emocionalmente conmocionada y ya no puede hacer llamadas amenazadoras. Mientras Saeon sigue abajo, envuelve el misterioso teléfono en una bolsa de basura. Justo cuando está a punto de tirarlo, Saeon entra y ambos luchan por sacar la basura. Afortunadamente, su teléfono suena en ese momento. Hee-Yu, con la bolsa de basura en la mano, corre a contestar y su lucha se detiene. Sus colegas del Centro de Lengua de Señas envían a Hee-Yu un video, deseándole éxito en la entrevista para la oficina presidencial, mientras que Saeon, apoyado en la puerta, también le desea éxito. A Hee-Yu, que vio la tensión entre Saeon y sus padres, le preocupa que se enteren, poniendo a Saeon en una situación difícil. Saeon comprende su preocupación y la consuela para que no viva según las órdenes de los demás. Le recalca que es una oportunidad única y le aconseja que no se rinda por preocuparse demasiado o por la actitud de los demás. Al día siguiente, Hee-Yu llega puntual a su entrevista en la oficina presidencial y Saeon ve su actuación por video. Cuando ve a Hee-Yu interpretando casi simultáneamente traduciendo su discurso, inmediatamente se inquieta y acude al lugar de la entrevista en persona. Saeon hace que alguien reproduzca aleatoriamente los videos de su discurso y Hee-Yu sigue el ritmo de la interpretación simultánea. Incluso su lenguaje de signos es más rápido que su voz. Al enterarse de que Hee-Yu ha practicado innumerables veces con sus videos, llegando a ser tan competente que puede adivinar sus palabras con solo mirar sus labios, decide ponerla a prueba en el acto, y habla de un pasaje al azar no relacionado con el trabajo, más bien analizando sus propios sentimientos. Habla de una pareja incapaz de abrirse el uno al otro, preguntándose si podrán vivir como una pareja normal si empiezan a intentarlo ahora. Irónicamente, incluso en este momento, se están poniendo a prueba el uno al otro, pero Saeon vuelve a la realidad y se da cuenta de que esas palabras solo están en su mente. Con sentimientos encontrados, anuncia el final de la prueba y recuerda que Hee-Yu dijo una vez que nadie podía hacer el trabajo mejor que ella. Él piensa que ella está exagerando, pero la verdad es que en incontables días que él desconoce, Hee-Yu imitó y practicó con sus videos, por lo que se le llenan los ojos de lágrimas, a la vez dolido por los esfuerzos de Hee-Yu y reconfortado porque lo aprecia. Después, Hee-Yu visita a su padre en la residencia de ancianos, donde repite las palabras que Saeon le había dicho.
Pase lo que pase, Saeon protegerá a Hee-Yu y a su padre. Solo entonces se entera de que Saeon lo ha visitado y se siente confundida. Saeon parece frío en un momento y cálido al siguiente, a veces duro, a veces amable, y cree que lo entiende bien, pero ahora se siente cada vez más perpleja. Por otro lado, un subordinado le entrega a Saeon los resultados finales de la entrevista a la intérprete de lengua de señas y le pregunta si le gusta Hee-Yu, mencionando que a todos los demás les gusta, y Saeon dice que a él también le gusta. Mirando una foto de Hee-Yu, recuerda su primer encuentro en una cena familiar, donde se siente fuera de lugar. Su madre le trae un plato de sashimi, recordándole que es de mala educación no comer cuando te invitan. Prueba un trozo, pero lo escupe cuando su madre mira hacia otro lado. En ese momento, ve cómo la madre de Hee-Yu le arrebata la comida de las manos, advirtiéndole que no parezca muy pobre y que imite a su hermana, actuando como una noble dama. Entonces Saeon lleva a Hee-Yu a un rincón y la deja comer libremente, donde él le dice su nombre y ella le escribe el suyo en la palma de la mano. Su conexión comenzó desde ese momento. Más tarde, al ver la noticia del regreso de su hermana, Hee-Yu recuerda que su madre le dijo que sustituyera a su hermana en la boda la noche anterior, y en la boda, Saeon le advirtió que si la dueña del anillo regresaba, ella podría tener que volver a su lugar original. Esto la devuelve a la realidad de sus expectativas, y para protegerse, busca frenéticamente el misterioso teléfono en la bolsa de basura. Al día siguiente, la empresa del presidente Hon celebra su aniversario. Hee-Yu es llevada al baño por su madre, que le pregunta si su padre ha sido trasladado a otra residencia, y Hee-Yu responde que ha sido Saeon quien ha organizado el traslado. Su madre está muy alarmada y no quiere que el presidente Hon Il-kyun se entere de este vergonzoso asunto, por lo que antes de marcharse, le advierte que como Saeon está ayudando, ya no pagará los gastos médicos de su padre. A continuación, le quita el chal a su hija y le sugiere que se vea más guapa con el vestido sexy de tirantes. En el baño, Hee-Yu oye a la gente decir que es como una sombra que sigue a su hermana y mirando a su alrededor, siente que su presencia es una broma. Abatida, va a la azotea y utiliza el teléfono especial para llamar a Saeon. Le pregunta cómo se sintió el día antes de la boda, cuando se enteró de que iba a sustituir a su hermana. Ella dice que solo es un accesorio de su hermana, sin embargo, se sometió por dinero, pero Saeon le dice que Hee-Yu no es un accesorio de nadie, ella se pertenece a sí misma. Hee-Yu le pregunta por qué Saeon es tan frío con ella, pero en ese momento, Hee-Yu no sabe que Saeon ya ha descubierto su secreto, ya que cuando fue a la comisaría a poner una denuncia en su nombre, la policía expresó su preocupación por ella, diciendo que estuvo gritando en el coche en estado de shock. Saeon se queda atónito, le pide a la policía ver el video del incidente, y cuando oye a Hee-Yu hablar con la policía para que detengan el coche, no puede creer lo que oye. El shock lo hace conducir de forma temeraria, y cuando se detiene y confirma que es cierto, sus ojos se humedecen y una sonrisa que no puede controlar aparece en su rostro. Minutos antes, en el banquete, Saeon escucha a su suegra regañar a Hee-Yu, y después de que Hee-Yu se va, le pregunta a su suegra por qué Hee-Yu no puede hablar. Ella explica que un accidente automovilístico de la infancia en el que el hermano de Hee-Yu murió y su hermana quedó sorda ha causado el problema. Enfatiza que Hee-Yu, al no haber sufrido daño físico, no debe actuar como si nada hubiera pasado, pero Saeon advierte a su suegra que Hee-Yu ahora es su esposa y que no debe ser maltratada. Entonces, al ver a Hee-Yu alejarse sola, Saeon la sigue. Mientras tanto, recibe una llamada de un número misterioso, el 406. Cuando Hee-Yu se da la vuelta al oír un ruido, ve a Saeon detrás de ella, entra en pánico y casi se cae de la banca, pero Saeon la atrapa rápidamente y ambos caen al suelo. Saeon piensa que Hee-Yu estaba intentando acabar con todo subiéndose a la banca y la interroga, pero el hipo de Hee-Yu lo hace volver a la realidad y se da cuenta de que estaba hablando por teléfono. En ese momento, suena el teléfono de Saeon y Hee-Yu intenta escabullirse, pero Saeon la cubre con un abrigo antes de dejarla ir. Un oficial le informa a Saeon que han rastreado la ubicación del número 406 justo en el lugar, y Saeon, al ver la figura de Hee-Yu alejarse, sospecha momentáneamente que ella es 406, pero lo descarta como una idea loca. Al confirmar que 406 está en el lugar, teme por la seguridad de Hee-Yu y corre tras ella, pero es demasiado tarde porque las puertas del ascensor se cierran. Saeon baja corriendo las escaleras para seguir a su esposa y se siente aliviado al encontrarla a salvo. De regreso a casa, Saeon examina una cicatriz en la pierna de Hee-Yu y se siente apenado porque aun cuando estuvo a punto de ser mordida por un perro grande en su infancia, no hizo ningún ruido. Esto le recuerda a su sueño de la infancia de convertirse en presentadora, que su madre le prohibió perseguir, obligándola a mantenerlo en secreto. Cuando su madre descubrió esto, le dio una cachetada a Hee-Yu, quien luego salió corriendo y se encontró con un perro grande. Incapaz de pedir ayuda, cerró los ojos con desesperación hasta que Saeon apareció y ahuyentó al perro, llevándola a casa herida. Al día siguiente, Saeon se distrae con este incidente durante una reunión, cuando recibe un mensaje de Hee-Yu comunicándole que la han aceptado como intérprete de lenguaje de señas de la oficina presidencial. Llena de alegría, revisa sus contactos para compartir la noticia, pero solo se siente lo suficientemente cerca de Saeon y sin saber cómo expresar su mensaje, accidentalmente envía un emoji. Confundido por el emoji, Saeon pierde el interés en la reunión y se pregunta cómo responder. Después de varias ediciones, la felicita, y la conversación concluye cuando Saeon le pide a Hee-Yu que lo invite a cenar.
Luego, Saeon pregunta cuáles son los regalos habituales para felicitar a alguien por su nuevo trabajo. Decide seguir la sugerencia de su subordinada y decide comprar un conjunto de ropa formal de trabajo, por lo que le envía un mensaje a Hee-Yoo para que se reúna con él en una tienda de ropa después del trabajo. Ella llega a tiempo y se prueba un traje que a Saeon le parece adecuado, quien lo compra de inmediato. Después, Saeon le pide a Hee-Yoo que se pruebe un vestido, y mientras se cambia, su asistente le dice que el análisis de voz ha confirmado que 406 es una mujer. Cuando Hee-Yoo aparece con el vestido, Saeon le dice que siempre se ha subestimado a sí misma a pesar de ser una joven destacada, y quiere ayudarla a dejar ese mal hábito. Cuando están a punto de ir a cenar, Hee-Yoo recibe de repente un mensaje de Sang-woo felicitándola por haber aprobado la evaluación y la invita a salir a celebrar. Saeon, sintiéndose celoso, insiste en que Hee-Yoo vaya inmediatamente con él acompañándola. Al encontrarse con Sang-woo, Saeon lo ve como un rival y se pone en guardia. Sang-woo, que conoce el sueño pasado de Hee-Yoo de ser presentadora, comparte que una vez la había visto bailar en el estudio de transmisión, lo que lo había conmovido, pero Saeon responde enojado que Hee-Yoo ahora solo quiere trabajar en la oficina presidencial. Hee-Yoo detiene su discusión infantil y se disculpa para ir al baño. Mientras tanto, Saeon recibe otra llamada del 406, a quien le pregunta si ha oído hablar a Hee-Yoo, y Hee-Yoo, nerviosa, piensa que su esposo ha descubierto su identidad. Saeon luego le pregunta cómo después de que su hermana se volvió sorda y no usó audífonos ni aprendió lenguaje de señas, siempre tuvo a Hee-Yoo con ella como traductora, recordando lo que la madre de Hee-Yoo había dicho sobre no actuar ilesa después del accidente. Rápidamente se da cuenta de que la única hija biológica de Honil-kyon tenía una discapacidad auditiva y la hijastra traída por su segunda esposa, Hee-Yoo, se vio obligada a permanecer en silencio. Hee-Yoo le pregunta a Saeon si la dejará ir cuando su hermana regrese, cuestionando si sus acciones fueron por responsabilidad o por compasión. Cuando Saeon está a punto de confesar sus verdaderos sentimientos por Hee-Yoo, un coche se dirige hacia él a toda velocidad. Hee-Yoo se apresura a verlo y le cura una herida en la mano. Se da cuenta de que ella lo ha llamado por su nombre, pero ella lo niega, indicando que ha escuchado mal. Al día siguiente, cuando Hee-Yoo empieza su nuevo trabajo, Saeon, preocupado por la posibilidad de que le cueste comunicarse con sus compañeros, toma la iniciativa de aprender lenguaje de señas para poder traducirle. Durante su aprendizaje, se hacen más cercanos y Saeon aprende a decir por favor, cuídame. Después del trabajo, van a una cena de bienvenida para Hee-Yoo, donde Saeon hace carne para todos y utiliza el lenguaje de señas que acaba de aprender. El asistente lleva a Saeon a un lado para hablar, mientras Hee-Yoo, nerviosa en el baño, recibe otra llamada de la misteriosa persona. El reciente incidente automovilístico fue obra de la misteriosa persona, quien al ver a Hee-Yoo salvar a Saeon, duda de su lealtad, y le advierte que el tiempo se está acabando y que Saeon pronto descubrirá su verdadera identidad. Por otro lado, el asistente reproduce la voz analizada para Saeon y le pide que piense en alguna mujer de entre 25 y 29 años que esté a su alrededor. Saeon, al mirar a Hee-Yoo, ya tiene sus sospechas, pero para confirmarlo, envía otras grabaciones a su asistente para que las compare con la voz de 406. Después de la cena, se van a casa juntos, donde Hee-Yoo lucha para llevar a Saeon, que está borracho, de vuelta a su habitación. Ambos se caen y se besan accidentalmente. Cuando el teléfono de Saeon se ilumina con un mensaje oficial, la comparación de voz muestra una coincidencia del 99.99%. Esa noche, Saeon sueña que se ahoga repetidamente y al despertar de la pesadilla, encuentra a Hee-Yoo durmiendo a su lado. Mientras la mira con cautela, ella se despierta y al darse cuenta de su cercanía, ambos se apartan tímidamente. Luego Saeon se lava la cara para calmarse y trata de recordar la noche anterior, pero solo recuerda que Hee-Yoo lo ayudó a llegar a casa. Olvidó lo que sucedió después, por lo que durante el desayuno, le pregunta a Hee-Yoo qué pasó la noche anterior. Ella le responde y le pregunta si quiere saber toda la verdad, pero antes de que pueda responder, suena su teléfono mientras se carga. El asistente está haciendo un seguimiento de los resultados de la comparación de voz enviados la noche anterior, pregunta si Saeon tiene algún sospechoso en mente, y al ver el mensaje sobre la coincidencia de voz del 99.99%, la sospecha de Saeon de que 406 es Hee-Yoo se confirma. Saeon corre a la oficina donde su asistente ha resumido cada llamada, y resulta que aunque Hee-Yoo ha hecho llamadas usando un modificador de voz como 406, no es la misma persona involucrada en secuestros, explosiones e incidentes en un sanatorio. Saeon sabe que ella no es cómplice, pero ahora está confundido y enojado al pensar en Hee-Yoo, quien llamó varias veces como 406 para pedir el divorcio. Desde el principio, hubo fallas en la identidad de 406, pero Saeon había creído obstinadamente que no podía ser Hee-Yoo, y espera que ella realmente no quiera dejarlo, por lo que Saeon reflexiona sobre cada llamada de Hee-Yoo, sus quejas y sus desesperados intentos de escapar. Al día siguiente, cuando Hee-Yoo va a enseñarle lenguaje de señas, él quiere aprender la frase, perdono tus pecados. Hee-Yoo le enseña con seriedad, pero Saeon, incapaz de controlar su ira por haber sido engañado, se va después de aprenderlo solo una vez. En ese momento, Hee-Yoo recibe una llamada de su hermana, quien le pide que se reúnan y la espera en un acuario. Hee-Yoo va al acuario, donde su hermana, que ha recuperado la audición mediante una operación, espera que Hee-Yoo ya no tenga que fingir y pueda hablar libremente.
Hee-Yu se entera de que su hermana siempre supo que podía hablar, por lo que su hermana se disculpa por sus acciones pasadas y admite que quiso que Hee-Yu compartiera su desgracia. Ahora, ella ha seguido adelante, diciéndole a Hee-Yu que puede hablar, pero Hee-Yu, que siente algo de enojo, le dice que si decide hablar o no, depende de ella, y no necesita el permiso de su hermana. Después de irse, Hee-Yu recibe un mensaje de su hermana, quien le revela que no fue idea suya que Hee-Yu se casara en su lugar el día antes de la boda. En cambio, fue Baek Saeon quien propuso la idea porque necesitaba una conexión entre las dos familias y la usó como rehén. Solo en casa, Saeon busca frenéticamente el teléfono especial, pero cuando Hee-Yu regresa a casa, ve la luz encendida en su habitación y entra corriendo para detener a Saeon. Él miente diciendo que ha perdido su teléfono, pero justo en ese momento, el teléfono suena afuera, exponiendo su mentira. Saeon, sorprendido, mira hacia otro lado y ve un trozo de encaje que sobresale, que saca impulsivamente. Hee-Yu intenta arrebatárselo, lo que provoca un contacto cercano entre ellos y Saeon recuerda su beso accidental de la noche anterior. En pánico, Saeon empuja a Hee-Yu y sale corriendo, pero segundos después, recibe una llamada del 406 y finge no saber la identidad de la persona que llama. Hee-Yu le pregunta si la ha usado como rehén para liberar a su hermana y Saeon explica que cuando era niño, las pesadillas a menudo lo asustaban, pero ver a Hee-Yu practicar el lenguaje de señas lo tranquilizó. Al saber que ella no tenía apoyo en esa casa, quiso ayudarla a escapar y comenzar una nueva vida en libertad con él. Desafortunadamente, terminó llevándola a otro hogar frío, pensando que no era el matrimonio que ella quería. Usando la situación de rehén como excusa para mantenerla cerca, planeó dejarla ir algún día para que viviera la vida que ella quisiera, por lo que Saeon actuó con dureza e indiferencia, pero ahora entiende que Hee-Yu quería sinceridad y cariño. Al final de la llamada, Saeon le pregunta que si 406 desaparecerá por completo si trabaja para mejorar su relación, y Hee-Yu, pensando que tiene la sartén por el mango, dice que decidirá en función de su comportamiento. Más adelante, en un evento de formación de equipos organizado por la oficina, Saeon, que quiere impresionar a Hee-Yu, pide cajas de almuerzo para ella, pero lo hace para todo el personal para evitar revelar su relación. En el autobús, un colega se sienta al lado de Hee-Yu, pero Saeon lo obliga a cambiar de asiento y tira el café que le da a Hee-Yu, reemplazándolo con jugo que ha preparado cuidadosamente. Mientras Hee-Yu se queda dormida apoyada en el hombro de Saeon, quiere correr la cortina para bloquear la luz del sol, pero teme despertarla, así que decide protegerla con su mano. Al llegar al destino, se lleva a cabo un evento deportivo, donde Saeon aleja a los demás que quieren formar equipo con Hee-Yu y se une a ella. A pesar de que su pobre habilidad para saltar la cuerda interrumpe el juego, Hee-Yu le dice que simplemente siga sus instrucciones. Al seguir sus instrucciones, no comete más errores, y por primera vez, Saeon ve a Hee-Yu sonreír alegremente frente a él, esperando que sea así de feliz todos los días. La siguiente prueba es una carrera de 3 piernas, y la pareja trabaja bien en equipo llegando a la meta en primer lugar, por lo que Saeon levanta con entusiasmo a Hee-Yu y la hace girar, sorprendiendo a sus compañeros, que están desconcertados por la cercanía entre el jefe y una empleada, sin saber cómo lo tomará la esposa desconocida de Saeon. Después de ganar, Saeon pide una recompensa, quiere una foto con Hee-Yu, y por orden de Kang Jong-woo, posan juntos cabeza contra cabeza. Luego Saeon hace un gesto con las manos en forma de corazón, y Hee-Yu colabora formando la otra mitad del corazón. Después del evento deportivo, todos van a caminar, y Saeon y Hee-Yu encabezan la marcha. Preocupado de que Hee-Yu pueda resfriarse por el sudor, Saeon le envuelve la cintura con su chaqueta y la ayuda a llegar a la cima. Una vez que todos se reúnen, se toman una foto grupal, pero Saeon, preocupado de que Hee-Yu pueda caerse, la empuja frente a él. Sin embargo, en ese momento un grupo de mujeres reconoce a Saeon, se agrupan a su alrededor para tomarse fotos, y en medio del caos, Hee-Yu cae accidentalmente del acantilado. Saeon, frenético, organiza de inmediato un equipo de búsqueda y rescate y despliega drones, llamando repetidamente al teléfono de Hee-Yu, solo para escuchar que está apagado. Hee-Yu, al recuperar la conciencia, recuerda que no fue un accidente y que alguien la ha empujado. Al ver que su teléfono está apagado, considera usar el teléfono 406 que solo puede llamar a Saeon. Llamarlo revelaría su identidad, pero como el frío empeora, no tiene más opción que llamar al número de Saeon, y cuando Saeon ve la llamada del 406, se emociona. Abrumado por la preocupación, accidentalmente grita el nombre de Hee-Yu, pero sabiendo que ella no quiere revelar su identidad, finge preguntar si 406 está con Hee-Yu. Aliviada, Hee-Yu pide ayuda con valentía, y Saeon la tranquiliza, diciendo que ha colocado suministros de emergencia en su bolso y le ordena que encienda una bengala para pedir ayuda. Siguiendo las instrucciones de Saeon, Hee-Yu dispara la bengala, y Saeon corre hacia la luz, rogándole que no cuelgue y fingiendo hablar con 406, diciéndole que le asegure a Hee-Yu que está en camino. Mientras lucha contra el frío y el sueño, Hee-Yu recuerda su infancia, cuando la salvaron de un accidente de coche mientras su madre la obligaba a fingir que estaba muda para quedarse en la casa del presidente, sintiéndose abandonada. Saeon siempre había estado allí en sus momentos más desamparados, y ahora él vuelve a ser su luz. Horas después, Hee-Yu se despierta en el hospital y encuentra a Saeon observándola ansiosamente. Él quiere llamar a un médico, pero ella lo agarra del brazo. Entonces Saeon se arrodilla, le toma la mano, y entre lágrimas, promete quedarse con ella.
Mientras la llevan para que le hagan un examen de cuerpo completo, Hee-Yoo recuerda la llamada de rescate que hizo, sospechando que Saeon conoce su identidad y se lo imagina presentándole un acuerdo de divorcio y exigiéndole una multa enorme una vez que le den el alta. Perdida en sus pensamientos, Saeon ordena a su asistente que investigue quién ha empujado a Hee-Yoo por el acantilado, pero cuando revisa todas las imágenes de vigilancia, no encuentra ningún sospechoso ni testigo ocular, aunque Saeon ordena continuar con la investigación. Después del chequeo, Saeon levanta a Hee-Yoo de la silla de ruedas y la coloca en la cama, sintiendo sus latidos mientras observa su reacción deliberadamente, fingiendo agradecerle a 406 por ayudarlo a encontrar a Hee-Yoo. Luego finge estar preocupado, debatiendo si entregar a 406 a la policía o perdonarla, pero al ver que Hee-Yoo se aferra nerviosamente a la manta, no continúa, y aunque tiene muchas preguntas, sabe que Hee-Yoo necesita descansar ahora. Le da un teléfono nuevo, le indica que se comunique con él de inmediato por cualquier motivo y se va solo después de asegurarse de que todo esté resuelto. Al irse, Hee-Yoo encuentra el teléfono especial en su bolso. Por otro lado, mientras su madre está en el salón de belleza, se encuentra inesperadamente con la hermana mayor de Hee-Yoo. Ella confronta a su hermana sobre su regreso y se jacta de cómo Saeon ahora se preocupa profundamente por Hee-Yoo, advirtiéndole que no intente robárselo. La hermana pregunta si su madre había dejado un documento en su habitación el día antes de la boda, que contenía secretos sobre Saeon, pero confundida, su madre niega saber algo al respecto. Luego la hermana afirma que regresó para revelarle la verdadera naturaleza de Saeon a Hee-Yoo, dejándola a ella decidir qué hacer con ese conocimiento. Mientras tanto, el padre de Saeon convoca una conferencia de prensa y califica el incidente del acantilado como un ataque político destinado a dañar a su hijo. Utiliza este evento para mantener su imagen pública y presiona a Saeon para que se una a su grupo, pero Saeon advierte a su padre que se retire o se enfrentará a sus represalias. Enfadado, su padre le recuerda que depende del apoyo familiar, cuando Saeon recuerda los dolorosos recuerdos de su vida controlada, desde su dieta hasta su ropa y material de lectura, todo diseñado para despojarlo de su personalidad y vivir como otra persona, y expresa que nada de eso fue su elección, sino que se lo impusieron personas egoístas. Después de desahogarse y calmarse, Saeon le envía un mensaje de texto a Hee-Yoo para preguntarle qué quiere comer, pero Saeon prohíbe los antojos de Hee-Yoo de pasteles de arroz picantes, pollo frito grasoso o postres que aumentan la presión arterial. Frustrada, comenta que entonces no tiene sentido que le preguntara qué prefería, mientras Saeon disfruta charlando así con Hee-Yoo, está ansioso por verla, y tan pronto como la luz se pone verde, sale corriendo. Hee-Yoo come la fruta que Saeon le trae y lo observa mientras desempaca la ropa de su casa, incluida una parte de la suya. Saeon siente que es natural pasar la noche en el hospital como un miembro más de la familia, especialmente porque ya han pasado la noche anterior juntos. Hee-Yoo había olvidado los eventos de la noche anterior y tiene curiosidad por saber dónde dormirá Saeon esta noche, en el sofá o en la cama. Saeon no responde, pero torpemente la ayuda a lavarse el cabello y se lo seca, aunque a pesar de su torpe técnica, Hee-Yoo se siente conmovida. Más tarde, Hee-Yoo se despierta y ve que Saeon no está en la habitación y encuentra un mensaje de él en su teléfono diciéndole que duerma bien mientras espera una llamada. Suponiendo que Saeon está esperando una llamada de 406, usa el teléfono especial para llamarlo y la conversación la sorprende. Saeon coquetea con 406 por teléfono, afirmando que hablar con 406 se siente tranquilo y hermoso, no puede evitar imaginar su apariencia y quiere acercarse a ella. Hee-Yoo le recuerda a Saeon que está casado, pero él responde casualmente, diciendo que Hee-Yoo está dormida y no se da cuenta de sus acciones, aunque después de burlarse de ella, va directo al grano. Él está del mismo lado que 406 y quiere su confianza absoluta para contarle sobre la misteriosa persona que la lastimó, prometiendo devolverle el dolor que le causó a Hee-Yoo 100 veces más. Aliviada, Hee-Yoo le describe la heterocromía y el olor a pescado de la misteriosa persona entre otros rasgos a Saeon. Para protegerla, Saeon publica un comunicado de prensa en el que afirma que él es quien se cayó del acantilado, sugiriendo que fue un acto intencional de daño. Luego informa a la policía sobre las características de la misteriosa persona, confirmando que hay un cómplice y que lo están buscando. La policía publica un retrato del sospechoso basándose en las características proporcionadas, pero la misteriosa persona, al ver su retrato en las noticias, se enfurece y le envía un mensaje de texto a su cómplice, preguntándole por qué Hee-Yoo resultó herida en lugar de Saeon, a lo que el cómplice responde que quería que Saeon experimentara el dolor de perder algo preciado. En internet, la gente especula sobre el carácter de Saeon, sugiriendo que su pasado turbio ha atraído enemigos, empañando su imagen, y Hee-Yoo se siente culpable, sabiendo que Saeon se enfrenta al escrutinio público para protegerla. Durante ese tiempo, recibe un mensaje amenazador de la persona misteriosa que exige que le devuelva el teléfono, por lo que justo cuando alguien está por abrir la puerta, ella rápidamente desconecta su suero, cierra la puerta con llave y se acurruca en el suelo, temblando hasta que Saeon irrumpe. Abrumada por la vulnerabilidad y el miedo, corre hacia él y lo abraza con fuerza. Después de calmarse, Hee-Yoo le pregunta a Saeon si tiene miedo ahora que es el foco de atención del público, pero Saeon, que está acostado en la cama, la abraza y le dice que no se preocupe y que duerma un poco. Al ver que Saeon cierra los ojos, Hee-Yoo se levanta en silencio y va al jardín. Entonces 406 llama a Saeon y le dice que revelará su identidad, acercándose al paso a paso, pero cuando regresa a la habitación, Saeon ya no está.
Lo llama de nuevo y Saeon la invita a un parque de diversiones para montar en el carrusel y comer helado, ya que desde que sufrió el accidente en su infancia los parques de atracciones habían sido un tema tabú en su casa y ella no había visitado ninguno durante años, aunque nunca esperó cumplir su sueño de esta manera. Hee-Ju sigue las instrucciones hasta el punto más alto del parque de atracciones, pero ella no sabe por qué Saeon ha organizado esto y le dice que no espere demasiado de ella, temiendo que pueda decepcionarse al verla, aunque Saeon, como de costumbre, le recuerda que subestimarse a sí misma es un mal hábito. En ese momento, Hee-Ju se da cuenta de que Saeon ya conoce su identidad y cuando él se une a ella entre lágrimas le pregunta por qué no está enojado con ella a pesar de su constante engaño. Saeon confiesa su profundo amor por ella, diciendo que no tiene tiempo para estar enojado, y en cambio, expresa su amor con un beso. De regreso a casa, Saeon cocina arroz frito para Hee-Ju, mientras él se reprocha a sí mismo y se pregunta si su fría casa le parecía una prisión, pero Hee-Ju no está de acuerdo y solo lamenta que como pareja casada, nunca se comunicaron realmente ni han compartido la cama, por lo que Saeon se burla de ella, sugiriendo que parece ansiosa por acostarse con él. Con ternura, le limpia un grano de arroz del labio, luego le cuenta sus temores de sumergirse demasiado en sus sentimientos por ella y descuidar sus responsabilidades, prometiendo revelar más sobre sus problemas actuales cuando sea el momento adecuado. Entonces hablan sobre la misteriosa persona y Saeon especula que el cómplice los conoce y podría estar cerca. Por su seguridad, le aconseja a Hee-Ju que permanezca en silencio afuera y que siga usando lenguaje de señas. Más tarde, Saeon recuerda juguetonamente el comportamiento fogoso de Hee-Ju como 406 y pregunta por el camisón sexy, preparándose para buscarlo mientras Hee-Ju lo abraza, reteniéndolo juguetonamente, y Saeon envuelve sus manos alrededor de su cintura, saboreando el dulce momento. Esa noche, Hee-Ju tiene una pesadilla en la que no puede comunicarse con Saeon y se despierta llorando, pero va a su habitación y se siente aliviada al encontrarlo durmiendo pacíficamente. Sorprendida cuando Saeon abre los ojos, ella trata de huir, pero él la ala hacia la cama para darle un abrazo reconfortante. Después, Saeon decide tomarse el día libre, le pregunta qué quiere hacer y Hee-Ju expresa su deseo de tener una cita normal como otras parejas, imaginando un picnic y una caminata de la mano, disfrutando de las simples bellezas de la vida. Saeon promete cumplir todos sus deseos, pero no es el momento adecuado, ya que Jong-woo lo llama urgentemente a la oficina. Esperando una crisis, Saeon se apresura a llegar solo para descubrir que el asunto importante que Jong-woo mencionó era solo una reunión con pancartas de apoyo hecha por colegas para ayudarlo en tiempos difíciles, lo que deja a Saeon sintiéndose molesto con su colega. Entonces Saeon mira a su alrededor, sorprendido de que su asistente no esté presente, pero este se apresura a entrar y le informa que ha localizado a la misteriosa persona, aunque Saeon le ordena que no avise a la policía. Al optar por investigar la situación solo, Saeon llega a una mansión en ruinas. En el interior, a pesar de las ruinas, un televisor reproduce automáticamente un video. Cuando el video termina, aparece un mensaje en la pantalla que dice, "Has matado a Baek Saeon". Al mismo tiempo, Hee-Ju recibe un mensaje de la misteriosa persona, en el que le dice que no sabe ni el 1% de quién es Saeon, seguido del mismo video que ha visto Saeon. Hee-Ju considera llamar a Saeon, pero duda y se pone en contacto con Sang-woo, ya que quiere saber más sobre el caso de desaparición de un niño huérfano que Sang-woo está investigando. Sang-woo lleva a Hee-Ju a la villa abandonada, pero ya es demasiado tarde para entrar, y cuando Saeon sale, ve a los dos afuera en el coche pero no detiene a Hee-Ju. La llama, pero ella, que no quiere revelar su capacidad para hablar delante de Sang-woo, decide no responder, aunque Sang-woo le dice que no hay necesidad de fingir, ya que sabe que ella puede hablar. Impresionada, Hee-Ju trata de procesar todo cuando Saeon aparece de repente y detiene agresivamente su auto. Sang-woo se niega a dejar que Hee-Ju salga del auto, pero ella abre la puerta a la fuerza y se para junto a Saeon. Entonces Sang-woo acusa a Saeon de estar involucrado en las desapariciones de los niños y dice que no tiene derecho a llevarse a Hee-Ju, pero Saeon responde que desde que Sang-woo apareció, Hee-Ju no ha estado en paz, sospechando de la participación de Sang-woo en los casos de explosión e intimidación. Saeon se va con Hee-Ju, le pregunta por qué ha ido a la villa, y Hee-Ju le muestra el video que ha recibido. Saeon se detiene, triste de que haya contactado primero a Sang-woo en lugar de preguntarle directamente y se pregunta si ella lo ve como una figura aterradora. Hee-Ju explica que tras haberse comunicado con él como 406, comprende lo que es ocultar secretos y temía que preguntarle directamente pudiera alejarlo, ya que no quiere que su felicidad sea solo un sueño fugaz. Saeon se conmueve y abraza a Hee-Ju con fuerza, y ella expresa su esperanza de que él comparta todos sus secretos con ella, dispuesta a enfrentarlos juntos como pareja, pero a pesar de esto, Saeon guarda su secreto, prometiendo que si alguna vez tuviera que descartar todo sobre sí mismo, lo único que no podría dejar ir es su profundo amor por Hee-Ju. Por otro lado, la hermana de Hee-Ju confronta a su padre con el informe de la prueba de paternidad de Saeon, cuestionando si había dejado el documento en su habitación la noche anterior a la boda, y recuerda haberle mostrado la prueba de paternidad a su padre, quien no mostró sorpresa al ver que Saeon y su padre no tenían ninguna relación biológica. En lugar de mantener la calma, ahora se da cuenta de que su padre sabía el secreto desde el principio, pero decidió ocultarlo.
Luego Honigyeon recuerda haberle contado a los padres de Saeon sobre la posibilidad de sustituir a su hija con Hee-Yu en el matrimonio, a lo que se opusieron firmemente, pero presentó un acuerdo firmado con la generación anterior, en el que se afirmaba que el abuelo de Saeon se había arrodillado una vez y había prometido conceder cualquier petición. Esto persuadió a los padres de Saeon a aceptar a regañadientes a Hee-Yu como esposa sustituta, y la hermana especula que su padre debe saber más secretos, recordando un accidente automovilístico de su infancia. Su padre había utilizado su influencia para localizar al autor del delito, pero de repente se detuvo. Entonces Honigyeon recuerda una noche lluviosa en la que apuntó con un arma a alguien que estaba arrodillado frente a él, pero luego descarta el recuerdo y afirma que esos días han pasado, advirtiéndole a su hija que tenga cuidado porque la persona que amenaza a Saeon sabe de su conexión con Saeon y Hee-Yu. Después del almuerzo, Hee-Yu comparte un ascensor con Saeon, quien se comunica con ella usando lenguaje de señas y le dice que volverá a casa temprano. De regreso a la oficina, Jong-woo le entrega a Saeon una nota de una tienda que solo dice que esa persona todavía está viva, por lo que Saeon conduce hasta el destino, recordando sus días pobres pero felices viviendo con el dueño de la tienda, hasta el día en que vio a un niño ahogándose y fue llevado a la fuerza después de que le impidieron gritar. Al regresar a la tienda en la que alguna vez vivió, Saeon ve humo adentro y corre a rescatar al dueño inconsciente. De repente, se produce una explosión que envuelve el edificio en llamas, y tanto él como el dueño se desploman. Mientras tanto, su hermana le muestra a Hee-Yu el informe de la prueba de paternidad, alegando que Hee-Yu no conoce realmente a Saeon. Sin embargo, Hee-Yu permanece tranquila, y su hermana piensa que ya sabe el secreto, lo cual no es cierto. En un flashback, al revisar las fotos de trabajo en equipo, Hee-Yu notó la tierna mirada de Saeon en cada foto, independientemente de lo que estuviera haciendo, sintiendo su profundo amor por ella. Por lo tanto, a ella no le importa la verdadera identidad de Saeon. Para ella, él siempre ha sido solo su amado. Esa noche, Saeon no regresa a casa y pierde contacto con Hee-Yu, lo que la lleva a llamar a la policía en pánico, pero cuando le preguntan el nombre de su esposo, ella duda, no queriendo exponer su relación y potencialmente causar más problemas. Decidida a encontrar a Saeon, Hee-Yu corre a la casa del padre de Saeon y frente a los padres de Saeon Hee-Yu habla, revelando que Saeon no es su hijo biológico y amenaza con revelar este secreto a menos que llamen inmediatamente a la policía para encontrarlo, por lo que los padres acuerdan buscarlo. Cuando Hee-Yu se va, un asistente del padre de Saeon la detiene, mencionando que Saeon nunca había sonreído fácilmente desde que llegó por primera vez a su casa, lo que la entristece. En ese momento, Sang-woo la llama para informarle que Saeon está en el hospital. Hee-Yu corre hacia allá y ve su chaqueta manchada de sangre, por lo que le pregunta ansiosamente a Sang-woo sobre el estado de Saeon. Entonces Sang-woo explica que estaba investigando las desapariciones de los niños huérfanos y que había ido a hablar con el dueño de la tienda, un informante clave, que se negó a hablar. En su camino de regreso, vio a Saeon dirigiéndose hacia la tienda y lo siguió, llegando justo cuando la tienda se incendiaba. Logró sacar a los dos hombres y llamó a Hee-Yu después de ver numerosos mensajes de ella en el teléfono de Saeon. Después de la cirugía, al ver a su amado gravemente herido, Hee-Yu llora y se culpa a sí misma por no haber podido protegerlo. Aún inconsciente, Saeon recuerda su infancia. El dueño de la tienda era su padre adoptivo, cuando un día, el abuelo de Saeon llegó con su nieto y el padre adoptivo lo escondió, advirtiéndole que no saliera. Saeon, curioso, salió de la habitación por la noche y vio al abuelo empujando a su nieto al agua, afirmando que el nieto era un monstruo que empezó matando peces de colores y luego niños pequeños, por lo que más bolsas negras se acumulaban en casa. Ahora necesita un nuevo nieto, y Saeon lucha en su pesadilla hasta que despierta con la voz de Hee-Yu. Después de calmar a Saeon, Hee-Yu se disculpa para buscar un médico y llora en secreto. Luego Sang-woo lleva a Saeon a ver a su padre adoptivo, quien le agradece por salvarlos y se disculpa por haberlo malinterpretado. Sang-woo también pide ayuda a través de sus contactos en el hospital para que el padre adoptivo vuelva a la conciencia, ya que es un testigo crucial en el caso del orfanato. Al regresar a la sala, Saeon ve los numerosos mensajes y notas de voz de Hee-Yu de la noche anterior y se siente culpable por sus preocupaciones. La llama, pero ella no responde porque está buscando desesperadamente el misterioso teléfono en su casa, el cual encuentra y corre a la estación de policía, pero justo cuando llega, Saeon la detiene. Entonces Hee-Yu expresa su pesar por no conocer su verdadero nombre e incluso por amenazarlo sin darse cuenta junto con el agresor. Saeon consuela a Hee-Yu que se siente culpable, asegurándole que nunca la dejaría correr peligro ya que ella es su razón de vivir y la abraza con fuerza. Hee-Yu le toca la cara y le dice que no importa si él no es el verdadero Saeon, lo único que lamenta es haber tardado tanto en conocerlo de verdad. De vuelta en la habitación del hospital, Saeon no puede dormir, atormentado por pesadillas. Hee-Yu yace en sus brazos y él le muestra el rastreador de teléfono que había instalado para su seguridad después de su incidente anterior en las montañas. Saeon le pide a Hee-Yu que le prometa que si alguna vez desaparece de repente, ella deberá esperar a que regrese después de que resuelva todo, ya que planea abandonar su identidad como Baek Saeon y quedarse con ella para siempre una vez que todo esté resuelto. Durante la estadía de Saeon en el hospital, su padre invita a la hermana de Hee-Yu a ser invitada en una transmisión en vivo, afirmando públicamente que ella es su nuera, por lo que ella deliberadamente señala a los medios que Saeon no se parece a sus padres sugiriendo mostrar fotos de su infancia, y el padre de Saeon tiene dificultades para manejar la situación.
Poco después, recibe un paquete que contiene un pescado cortado en pedazos, y la madre de Saeon parece saber quién es el responsable, por lo que de inmediato lo persigue. Por otro lado, el padre adoptivo finalmente recupera la conciencia, se disculpa con Saeon y confiesa que el abuelo de Saeon le había ordenado que enterrara a su nieto en una maleta, pero no pudo hacerle daño al niño que aún respiraba, por lo que lo dejó ir en secreto, y aunque el niño perdió la memoria, su naturaleza violenta permaneció inalterada. Saeon comprende a su padre adoptivo y le pregunta dónde están las bolsas negras que contenían varios cuerpos que su abuelo había ordenado que se desecharan. Necesita encontrar pruebas, y el padre adoptivo le da la dirección con la esperanza de que pueda acabar con todo. Mientras tanto, Hee-Yu agradece a Sang-woo por salvar a Saeon y siente curiosidad por saber cómo sabía que ella podía hablar. Entonces Sang-woo explica que en una ocasión, la directora de la organización de voluntarios la escuchó tararear una canción de cuna para un niño y se lo mencionó, pero él le asegura que no hay necesidad de disculparse por guardar secretos, ya que entiende que Saeon la estaba protegiendo, y Hee-Yu recuerda el primer evento al que asistió con Saeon, donde él mencionó que su esposa era su debilidad y que no quería que ella fuera expuesta a ataques indiscriminados. Ella pensó que él estaba mintiendo en ese momento, pero ahora se da cuenta de que era sincero. Después de que Saeon se recupera, asisten a un evento donde Hee-Yu lo ayuda con su corbata y sirve como su intérprete de lenguaje de señas, parándose a su lado con confianza. Trabajan juntos sin problemas, causando una gran impresión, incluso enorgulleciendo a su padre, que normalmente es incoherente. Después del evento, Saeon se apresura a ir al lugar que mencionó su padre adoptivo para encontrar pruebas, y al llegar, ve varios pequeños montículos de tierra. En ese momento, recibe una llamada de su amigo periodista que ha descubierto que entre los niños desaparecidos, uno era un gemelo cuyo hermano ha encontrado. Saeon abre el mensaje del periodista y ve el nombre del hermano gemelo, que no es otro que su colega de mayor confianza. Mientras tanto, el colega está en la puerta con agua, afirmando que Saeon lo ha enviado para llevar a Hee-Yu a casa, quien sin hacer preguntas, se sube al coche. El asistente se lleva a Hee-Yu, que está inconsciente, a las montañas, sin que nadie sepa sus intenciones. Saeon intenta llamar a su asistente, pero le cuelga. Luego trata de comunicarse con Hee-Yu, pero no contesta, lo que lo pone nervioso. El asistente secuestra a Hee-Yu y atrae a la misteriosa persona a la orilla del lago, diciéndole que Saeon también llegará pronto. Cuando la misteriosa persona se da la vuelta, finalmente ve claramente quién lo había estado contactando en secreto todo el tiempo, pero inesperadamente, el asistente lo golpea con un bate de béisbol. La misteriosa persona es el verdadero Baek Saeon, mientras que el hermano gemelo del asistente fue asesinado por él cuando era niño. Sin saberlo, pensó que Saeon, el portavoz, era el asesino y se había infiltrado en su equipo para vengarse. Anteriormente, Jong-woo recibió una llamada del padre adoptivo y escribió la dirección en una nota adhesiva para el portavoz, pero el asistente arrancó la siguiente página del bloc de notas cuando Jong-woo no estaba mirando y descubrió la dirección del padre adoptivo a partir de la impresión. Fue allí en secreto y vio a la misteriosa persona confrontando al padre adoptivo, quien lo instó a detenerse, explicando que eran su abuelo y su padre quienes querían matarlo, y Saeon no estaba involucrado. La persona misteriosa, creyendo que Saeon le ha quitado todo, quiere vengarse de todos, por lo que noqueó al padre adoptivo y huyó. Al escuchar su conversación, el asistente comenzó a dudar de quién era el verdadero culpable. Para descubrir la verdad, convocó al verdadero Saeon y al falso para que se enfrenten, pero a medida que la situación se agrava, la persona misteriosa siente que el asistente ya no es útil, por lo que lo tira al suelo y lo arrastra al agua. Cuando Saeon llega, ve una bolsa negra en un bote, y pensando que es Hee-Yu, lo abre rápidamente y encuentra a su asistente debilitado. Al escuchar el motor de un automóvil, corre a rescatar a Hee-Yu, pero la persona misteriosa, al verlo alcanzarlo, se aleja a toda velocidad. Cuando Hee-Yu recupera el conocimiento, agarra el cabello de la persona misteriosa, obligándolo a detenerse, por lo que el auto pierde el control y se estrella contra una barrera. Hee-Yu abre rápidamente la puerta y corre hacia Saeon, quien la abraza con fuerza y comprueba si está herida, pero la misteriosa persona da marcha atrás y apunta directamente hacia ellos. Saeon, que sujeta a Hee-Yu, se hace a un lado y arrastra a la misteriosa persona afuera del coche, gritando furiosamente que puede revelar su identidad, pero que nunca permitirá que le haga daño a Hee-Yu. Luchan ferozmente y justo cuando Saeon está perdiendo, el asistente se une a la pelea, pero es apuñalado accidentalmente por la misteriosa persona, quien luego escapa. El asistente, luchando por permanecer consciente, se disculpa con Saeon, admitiendo que él es el cómplice y el que empujó a Hee-Yu por el acantilado. Se dio cuenta demasiado tarde de que había culpado a la persona equivocada. Tras recibir atención médica, el asistente se encuentra fuera de peligro, pero es detenido por la policía, negándose a aportar pistas sobre la misteriosa persona, dudando de que Saeon, que lo tiene todo, revele los secretos de su familia, pero Saeon lo insta a decir la verdad, explicándole que confesar es la mejor manera de reducir su condena. La policía, actuando sobre la información de Saeon, desentierra varios restos y juguetes de niños en el lugar y el asistente rompe a llorar al ver uno de los zapatos de su hermano, por lo que le da a Saeon la contraseña de su computadora, que contiene todas sus comunicaciones con la misteriosa persona, posiblemente revelando su escondite. Luego le pregunta a Saeon si alguna vez había sospechado de él, pero Saeon nunca dudó del asistente al que había promovido personalmente, y el asistente también esperaba que el portavoz Baek Saeon no fuera el verdadero asesino.
Esa noche, cuando Saeon regresa a casa, se sorprende al encontrar que Hee-Yoo ha preparado una ceremonia de propuesta. Ella, luciendo el vestido que él le había regalado, lo empuja hacia el sofá, le entrega un voto matrimonial como Saeon lo había hecho antes y le pide que recuerde que bajo ninguna circunstancia pueden divorciarse y que deben informar al público sobre su estado civil. Mirando con cariño a Saeon, Hee-Yoo finalmente entiende que desde el principio ella no era una sustituta, sino la esposa que Saeon había elegido, y espera que él acepte su propuesta una vez que todo termine. Conmovido hasta las lágrimas, Saeon promete proponerle matrimonio nuevamente a Hee-Yoo después de que todo se resuelva, y se besan apasionadamente. Al siguiente día, la hermana lleva a Hee-Yoo a su casa para que vea a su padre, porque recuerda haber visto la espalda del hijo de un vecino en su patio cuando era niña, y Saeon parecía más alto que el niño que había visto. Poco después de ver al hijo del vecino, tuvieron el accidente de coche, y ella sospecha que tal vez su hermano había visto la cara del hijo del vecino, lo que provocó su muerte accidental. Entonces las hermanas preguntan a su padre qué trato ha hecho con el abuelo de Saeon y si está relacionado con el accidente de coche, por lo que Hong Il-kyun recuerda que aquella noche lluviosa apuntó con un arma al abuelo de Saeon buscando venganza por su hijo, pero el abuelo de Saeon se arrodilló ante él, prometiéndole matar a su monstruoso nieto y lo persuadió utilizando los intereses de ambas familias. Hong Il-kyun había invertido miles de millones en la elección de su abuelo y al matarlo habría desperdiciado ese dinero, por lo que él aceptó un compromiso, pero se da cuenta de que lo han engañado, ya que su nieto nunca estuvo muerto. Enfadado, Hong Il-kyun lleva un arma al funeral del primer aniversario del abuelo de Saeon, ya que había advertido a la familia de Saeon que si no limpiaban el desastre, él lo manejaría a su manera, por lo que apunta con el arma a la cabeza del padre de Saeon y exige que le entreguen a la misteriosa persona. El padre de Saeon está confundido, pero su madre sabe la verdad, y durante el enfrentamiento entre Hong Il-kyun y el padre de Saeon, de repente se produce una explosión dentro de la casa. Todos huyen y la madre de Saeon, que sabe que su hijo es el responsable, lo ve afuera del servicio conmemorativo, pero decide mantenerlo en secreto. Saeon se dirige inmediatamente al lugar y al no ver a Hee-Yoo entre los que escapan, se apresura a entrar a pesar del peligro, pero no la encuentra. Luego recibe una llamada de la misteriosa persona que tiene a Hee-Yoo como rehén y se dirige a un lugar desconocido, amenazando con hacer que Saeon experimente la pérdida de todo, y recuerda cómo Saeon lo había observado fríamente desde la orilla. Saeon suplica que lo cambie por Hee-Yoo, mientras llorando, Hee-Yoo le ruega que no vaya, y queriendo proteger a su amor aunque sea solo una vez, acelera el auto con la intención de morir con la misteriosa persona. Más tarde, la policía encuentra el coche en el agua, pero está vacío, y se desconoce el paradero de Hee-Yoo y de la persona misteriosa. Para encontrar a Hee-Yoo, Saeon convoca una conferencia de prensa y revela frente a las cámaras que no es el verdadero Baek Saeon. Entonces dice que su única identidad verdadera es la de esposo de una mujer, y una foto de Hee-Yoo aparece en la pantalla detrás de él. Con la voz entrecortada, describe el atuendo que llevaba, y como esposo pide al público que proporcione cualquier pista relevante a la policía. Luego Saeon hace una profunda reverencia y se gira para mirar la foto de Hee-Yoo. La policía encuentra los zapatos de Hee-Yoo en el lugar del accidente, lo que entristece profundamente a Saeon, pero se da cuenta de que la madre de Saeon no está presente y sospecha que podría ser cómplice del secuestro de Hee-Yoo, por lo que inmediatamente revisa la cámara del tablero de su auto y descubre que ha sido borrada. Justo cuando está a punto de irse, la madre de Saeon aparece y la confronta sobre sus intenciones al notar que su hijo biológico ha sufrido un accidente que puso en peligro su vida y que ella no mostró dolor en la escena del crimen, por lo que Saeon está aún más convencido de que sabe dónde está Hee-Yoo. La madre de Saeon ignora sus acusaciones y a cambio revela la verdad sobre el pasado. Saeon, el vocero presidencial, es en realidad el hijo biológico del abuelo. Mientras tanto, la madre de Hee-Yoo está angustiada en casa, ya que su intención era que Hee-Yoo viviera una vida adinerada y hasta ahora se da cuenta de que sus acciones han dañado a su hija. Al ver el estado de lágrimas de su madre, la hermana también se siente triste y culpa a su padre por no haber investigado la verdad sobre la muerte de su hermano, lo que llevó a la tragedia de hoy. Ahora, su padre tiene que salir a revelar el escándalo entre las dos familias, sin embargo, Hong Il-kyun cree que es demasiado tarde. Después, la policía le entrega a Saeon objetos encontrados río abajo, incluido el teléfono de Hee-Yoo. La policía sospecha que Hee-Yoo ha tenido mala suerte, pero Saeon aún tiene esperanzas. Mientras no haya visto el cuerpo de Hee-Yoo, cree firmemente que todavía está viva, y pide a la policía que solicite una orden de arresto contra la madre del secuestrador y presenta pruebas contundentes para respaldarlo. Mientras tanto, el padre del verdadero Saeon convoca una conferencia de prensa en la que afirma que no sabía que su hijo seguía vivo y que las acusaciones de asesinato y amenazas son falsas. El amigo periodista de Saeon reproduce entonces una grabación del testimonio del asistente. El asistente había descubierto accidentalmente al verdadero Saeon, tratando de buscar venganza contra el vocero Saeon, creyendo erróneamente que la misteriosa persona también era víctima de los casos de desaparición de niños y se había aliado con la misteriosa persona contra Saeon, solo para descubrir más tarde que la misteriosa persona era el verdadero perpetrador. El abuelo de Saeon pensó que lo había matado y le entregó el cuerpo al padre adoptivo de Saeon para que se encargara de él. Antes de que la grabación pueda terminar, el padre de Saeon ordena a sus hombres que detengan al periodista, pero en ese momento, llega la policía y arresta a la madre de Saeon por homicidio intencional.
La madre de Saeon piensa erróneamente que la policía la considera sospechosa del asesinato de Hee-yu, pero los oficiales reproducen un video que la muestra asfixiando al abuelo de Saeon con una almohada, y Saeon se acerca para explicarle. Cuando su abuelo estaba gravemente enfermo, le había dado el anillo familiar, y Saeon, alegando que no era digno de aceptarlo, se lo había devuelto a su abuelo, pero sin que la señora Beck lo supiera. El anillo tenía una pequeña cámara instalada en el interior, que la grabó mientras cometía el asesinato. La señora Beck odiaba al abuelo por hacer desaparecer a su hijo y luego pedirle que criara a Saeon, su hijo ilegítimo, por lo que decidió matarlo. Cuando su secreto queda al descubierto, la madre de Saeon afirma que Hee-yu ya está muerta y que Saeon ahora experimentará el dolor por el que ella ha pasado, pero Saeon no cree que ella mataría a Hee-yu tan fácilmente. Supone que para vengarse, mantendrá a Hee-yu cautiva hasta que pierda toda esperanza, y solo entonces la liberará para hacerlo sufrir por no poder estar con Hee-yu, lo que Saeon adivina correctamente. Su madre ha encerrado a Hee-yu en el sótano de la antigua mansión, y Hee-yu, al darse cuenta de sus malas intenciones, se resiste negándose a comer. Entonces Saeon le suplica entre lágrimas a su madre que no espere 20 años, él ya está sufriendo inmensamente y le ruega que le diga dónde está Hee-yu, pero en medio de su conversación, un oficial corre emocionado a informarle que después de ver el teléfono de la madre de Saeon, han localizado a Hee-yu. Al mismo tiempo, el asistente personal de la madre de Saeon se enfrenta a una difícil decisión, ya que ella le había ordenado que si algo le sucedía, debía liberar a su hijo y matar a Hee-yu. Usando una llave secreta, abre la puerta del sótano y se acerca a Hee-yu, pero atormentado por su conciencia, decide dejarla ir. Después de que Hee-yu escape, va a la habitación contigua, ignora los gritos del verdadero Saeon y cierra la puerta con un pesado candado. Sin embargo, en ese momento, Saeon escucha la voz de su padre detrás de él, ya que cuando la policía se llevó a la madre de Saeon, el padre había notado un intercambio de miradas entre ella y su asistente, sospechando que le estaban ocultando algo, por lo que había estado observando en secreto las acciones del asistente. El padre de Saeon, armado con una escopeta, ordena al empleado que abra la puerta, con la intención de resolver personalmente esta desgracia familiar. El jefe de personal abre la puerta y le permite entrar, pero la misteriosa persona derriba al asistente y se apresura a arrebatarle la escopeta. Mientras tanto, todo en lo que Hee-yu puede pensar es en Saeon, y su determinación por verlo la impulsa a escapar. Oye un disparo mientras huye, lo que la sobresalta y la hace caer por una pendiente. Al levantarse, oye un silbido familiar y puede ver que la persona misteriosa, que lleva la escopeta, la está buscando. En ese momento, Saeon pisa el acelerador y se dirige hacia ella. Al ver las luces del auto, Hee-yu corre desesperada hacia la calle para detenerlo, y al ver a Saeon salir y caminar hacia ella, corre hacia él, lo abraza, y su abrumadora ansiedad desaparece. Aliviado de haber encontrado a su amada Hee-yu, la sube al auto con la intención de conducir directamente al hospital. Sin embargo, la misteriosa persona, que todavía lleva la escopeta, les bloquea el paso. Saeon le advierte a Hee-yu que se quede en el auto sin importar lo que pase, y sale para negociar con la misteriosa persona, reiterando que nunca tuvo la intención de reemplazarlo como hijo de la familia Beck, ni de tomar nada que le perteneciera por derecho. Hee-yu, que mira desde el auto, observa la acalorada discusión, y nota que la misteriosa persona le susurra algo al oído a Saeon, lo que hace que su expresión cambie. Entonces, al girarse hacia ella con lágrimas en los ojos, se escucha un disparo, y Hee-yu es testigo de cómo la misteriosa persona le dispara a Saeon, dejándolo caer al suelo, por lo que ella corre a su lado, pero Saeon ya no puede oír sus gritos. Días después, Hee-yu se despierta de esta pesadilla, incapaz de aceptar la realidad de la desaparición de Saeon, y el frío vacío de la casa le recuerda constantemente que Saeon ya no está a su lado. Saeon había hecho arreglos de antemano para donar la herencia de su abuelo a la caridad y renunció a su papel como portavoz presidencial. Después de dispararle a Saeon, la misteriosa persona se resistió al arresto y fue asesinada por los disparos de la policía, mientras la señora Beck, profundamente entristecida por la noticia en prisión, es sentenciada a cadena perpetua. Por otro lado, el padre de Saeon realiza una conferencia de prensa, pidiendo disculpas al público por las acciones de su esposa y su hijo, expresando su voluntad de renunciar a todo y vivir como una persona común. Hee-yu visita al ex asistente de su esposo en prisión varias veces, con la esperanza de descubrir alguna pista sobre Saeon, y el joven menciona que Saeon había expresado su deseo de vivir con Hee-yu, lo que sugiere que Saeon no vivía para vengarse, sino para Hee-yu. Cuando Hee-yu se va, se encuentra con Jong-woo, que también está visitando al asistente, y Jong-woo le dice que Saeon le preguntaba a menudo cómo ser un buen esposo. Sentada, Hee-yu escucha atentamente mientras Jong-woo le cuenta todo lo que sabe sobre Saeon. Más tarde, Hee-yu lleva a su padre biológico a comer chuletas de cerdo fritas. De repente, se entera de que Saeon también había llevado a su padre a este restaurante el día del cumpleaños de su padre, y resulta que Saeon ha hecho mucho por ella en secreto. Después, su hermana le sugiere que vayan de viaje juntas, pero Hee-yu se niega a irse, aferrándose a la creencia de que Saeon volverá, aunque su hermana le recuerda que han pasado 6 meses y que no puede seguir así. Hee-yu se niega a creer que Saeon la ha dejado y se echa a llorar, sintiendo que solo puede vivir con Saeon a su lado. Después de que su hermana se va, Hee-yu recibe de repente una llamada internacional, pero la persona que llama no habla y cuelga rápidamente.
Cuando intenta volver a llamar, el número no está disponible, aunque Hee-Ju descubre que la llamada es de Marruecos y se lo informa al amigo periodista de Saeon. No solo ha recibido una llamada internacional, sino que también ha recibido un correo electrónico de una escuela de lenguaje de señas de Marruecos, en la que le agradecen una donación que les ha permitido construir una escuela para niños que han perdido la audición en la guerra, y la donación asciende a 2.000 millones de wons, una cantidad que Hee-Ju no tiene ni para hacer ni para disponer de los fondos necesarios. Además, Saeon y su amigo habían trabajado como periodistas en Marruecos, y ella supone que la donación y la llamada internacional son obra suya. Decidida a encontrar a Saeon por sí misma, planea un viaje a Marruecos, a pesar de que su amigo periodista le aconseja no hacerlo debido a la guerra civil en curso y al hecho de que lo que cree son meras suposiciones. Sin embargo, Hee-Ju está decidida y su amigo le sugiere que busque lugares donde las puestas de sol sean hermosas, ya que a Saeon le encantan las puestas de sol, y cuando estuvo en Marruecos, siempre se apresuraba a capturar las puestas de sol. Entonces Hee-Ju hace inmediatamente las maletas y emprende su viaje a Marruecos. Al llegar a la escuela de lenguaje de señas marroquí, muestra la foto de Saeon al director y pregunta si lo ha visto, pero el director le explica que solo han recibido la donación hecha en nombre de Hee-Ju y que no sabe nada más. Hee-Ju pregunta cuál es el mejor lugar para ver la puesta de sol y le dice que es una iglesia que ahora está ocupada por los rebeldes. Sin miedo al peligro, se dirige sola a la iglesia, pero es capturada por los rebeldes en el camino. Con los ojos vendados y tomada con otros rehenes, su vehículo se detiene a mitad de camino cuando el vehículo que va delante es destruido por una mina terrestre. Aprovechando la distracción, un hombre de negro sube al vehículo de Hee-Ju, libera a los otros rehenes y se la lleva solo a ella mientras los rebeldes disparan al vehículo. El hombre de negro empuja la cabeza de Hee-Ju hacia abajo para esquivar las balas mientras maneja el coche con una mano y para evadir a los rebeldes, apaga las luces del coche y se adentra en un bosque. Una vez que los rebeldes se alejan, corta las cuerdas y le quita la venda a Hee-Ju. Entonces Hee-Ju mira al hombre que tiene frente a ella, quien resulta ser Saeon, a quien ha extrañado todo este tiempo, pero Saeon la reprende por no haberlo esperado en casa y haber ido a buscarlo en medio del peligro. Llorando, Hee-Ju le dice que no podía vivir un día más sin él, y en lugar de quedarse en casa ansiosa, prefirió buscar a su amor ella misma. Hee-Ju pregunta qué le había susurrado la misteriosa persona a Saeon aquel día, lo que hace que la mire con mucha tristeza. La misteriosa persona reveló que el abuelo de Saeon siempre había tratado de ocultar la verdadera apariencia de su nieto, a quien el hermano de Hee-Ju vio accidentalmente. En consecuencia, el abuelo orquestó el accidente automovilístico que provocó la muerte de su hermano. Como hijo del abuelo del verdadero Saeon, sintió que su vida estaba llena de culpa y decidió dejar a Hee-Ju hasta que pudiera resolver sus conflictos internos. Reprimiendo el impulso de besarla, Saeon lucha con sus sentimientos, pero harta de la separación, Hee-Ju besa a Saeon, derritiendo su corazón y deshaciéndose de la culpa que carga. Entonces disfrutan de un momento de felicidad juntos y realmente se convierten en una pareja. Después de su noche de pasión, Hee-Ju se recuesta en los brazos de Saeon y él admite que la extrañaba terriblemente y que la había llamado sin esperar que ella lo siguiera. Hee-Ju también le pregunta sobre la donación de 2.000 millones de wons que hizo en su nombre a la escuela de lenguaje de señas, y Saeon le recuerda que su contrato matrimonial establecía que no podían divorciarse bajo ninguna circunstancia, con una multa de 2.000 millones de wons en caso de incumplimiento. Ahora, Saeon planea divorciarse y volver a casarse con ella bajo su verdadera identidad. Cuando regresan a Corea, invitan a viejos amigos a una reunión y Saeon cambia su nombre a Baek Jong-seok, lo que significa amor único. Después de que los invitados se vayan, limpian juntos, y Jong-seok abraza a Hee-Ju por detrás, simpatizando con su día ocupado. Hee-Ju dice que disfrutó de la reunión y menciona que está a punto de convertirse en intérprete de lenguaje de señas en la televisión, continuando con la profesión que ama. Su esposo la felicita y luego sugiere que deben formar una familia para mantener viva la vida en su hogar. Luego Hee-Ju regresa a su casa y les informa a sus padres que se volverá a casar con su ex esposo. Su padre, Hon Il-kyun, la ve feliz por primera vez y le desea que sea feliz toda la vida junto a su amado, mientras su madre le toma la mano, esperando que su hija siempre sea feliz. Su hermana, que la está esperando en el patio, siente que le debe una disculpa a Hee-Ju porque su presencia la había obligado a guardar silencio junto a su madre, pero Hee-Ju insta a su hermana a olvidar el triste pasado, ya que ahora tiene a alguien que la ama de verdad, un hombre que la hace creer que merece la felicidad. Después de reconciliarse con su familia, Hee-Ju regresa a la cadena de televisión para trabajar como intérprete, mientras que Jong-seok se convierte en negociador diplomático, y su ex asistente sigue siendo su leal subordinado, acompañando a Jong-seok a países devastados por la guerra. Preocupada, Hee-Ju lo llama, y esta escena familiar le recuerda a Jong-seok el pasado, cuando Hee-Ju reprimía sus pensamientos y solo revelaba sus verdaderos sentimientos mientras pretendía ser otra persona. Jong-seok espera que ahora Hee-Ju exprese abiertamente sus necesidades, y ella expresa que su deseo actual es que su amado regrese pronto a su lado, por lo que Jong-seok vuela de regreso rápidamente, y caminan de la mano por el bosque, jurando no volver a ocultarse nada el uno al otro, y ser felices juntos para siempre, concluyendo así este increíble drama. Suscríbete para ver más videos como este, no olvides dejar un me gusta y activar las notificaciones para ayudar al canal. Muchas gracias por ver.